2 semanas atrás, yo pregunté, ¿quién quiere ser pobre? Y hasta ahora, nadie ha levantado su mano. El día de hoy vamos a hablar sobre prosperidad. Pero antes de eso, yo tengo que jalarle la oreja. Porque en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 3, en el mensaje de las bienaventuranzas, Jesús dice así: feliz o bienaventurado es el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Usted no se va al cielo si usted no es pobre de espíritu. ¿Quién quiere ser pobre de espíritu? ¿Quién quiere ir al cielo? Entonces, están viendo ahora nuestro dilema. Vamos a hablar sobre prosperidad y Dios habla más sobre esa cuestión de prosperidad de que sobre el cielo, porque Dios entiende que en nuestra situación humana el dinero puede llevarnos, si nosotros focamos o lidamos de la forma como lidamos con dinero, puede ser lo que al final de cuentas nos lleve al infierno o nos abra espacio para que Jesús nos lleve al cielo. Es por eso que él aprieta bastante en esa tecla, porque de repente el dinero, yo creo que tal vez de las dos fuerzas mayores del mundo, una de ellas es el dinero. Por eso que Dios nos habla tanto de eso. Y Él nos dice que por un lado o por otro puede tratarse de un problema. Entonces vamos a hablar del contexto de Dios en esa cuestión de prosperidad. Caso contrario, podemos de repente entrar hasta en la heresía de muchas otras iglesias que pregan de repente de una forma no bíblica y pregan a veces de repente prometiendo cosas que Dios nunca ha prometido y de repente enseñando de una forma equivocada, no como Dios nos enseña sobre riqueza. Entonces vamos a comenzar sobre esto, sobre la pobreza de espíritu. ¿Qué cosa es pobreza de espíritu? Pobreza de espíritu es vaciar tu ego, la parte tuya. El gran problema del ser humano es que a veces él no consigue aceptar y amar a Jesús tanto más que lo que él se ama. Jesús dice: yo vine para salvar a los enfermos, no a aquellos que están bien, que están sanos. En cuanto una persona no entienda su necesidad, la necesidad de salvación, mientras que esa persona no entiende que él se está ahogando y va a morir, que no hay cómo él consiga salvarse. Mientras esa persona no entiende eso, entonces él no es un candidato para la salvación de Jesús. ¿Cuántos aquí ya estuvieron alguna vez en el agua, en el mar, en el lago, en el río y casi ahogándose? Porque si ustedes se ahogaron, no estarían aquí. Casi se ahogan. ¡Qué terror! Horrible. Es una cosa horrible. De repente alguien te ayudó, te cogió del brazo, te tiraron un chaleco, salvavidas o una cuerda. Y inclusive si te hubiesen colocado un pedazo de palito, tú hubieses agarrado, cogido para salvarte. Ahora, si la persona está bien, nadando tranquilo, atravesando el lago, y ahí tú le tiras a algún objeto para que él se salve, él va a pensar que aquello es un insulto, porque él va a decirte: ¿tú crees que yo no sé nadar? Porque de repente tú estás pensando que no va a conseguir nadar y le tiras cosas para que se salve. Entonces Dios nos dice así, que la pobreza de espíritu es la base para llegar al cielo. Pobreza de espíritu es aquella base para que tú entiendas que tú tienes una carencia, tú tienes pecaminosidad. Si tú no conoces esas cosas, no vas a tener salvación de Dios. Mientras que tú sientes y sabes eso, eso significa que es una salvación a través de las obras. A través de las obras tú no consigues. En Efesios 2, 8, 9, Pablo escribe que nadie llega a los cielos por sus obras, por sus buenos comportamientos, por su buena ética, por su bondad.
Como también en Gálatas, él escribe que nadie va a llegar al cielo por guardar la ley. Él es radical. Nadie va a llegar al cielo por causa de eso. ¿Y por qué él nos habla eso? Porque es verdad. Usted solamente puede tener la salvación de Jesús cuando usted entiende que usted necesita de Él. Pero cuando tú entiendes que tú necesitas de Él y clamas y le dices, Señor, yo necesito de usted, yo necesito la salvación en mi vida, Él siempre va a prometer, Él siempre te va a dar esa salvación, Él te va a dar vida eterna, te va a perdonar los pecados, te va a dar hijos y te va a dar la vida eterna. Y te hace hijo de Él. Entonces, dentro de los parámetros de Dios, pobreza de espíritu es una grande riqueza. ¿Por qué? Porque con la pobreza de espíritu, tú ganas los cielos, tú ganas el link, la conexión con el dueño de todas las riquezas. Tú no te quedas como algunos garimperos que se quedan en el río intentando coger alguna pepita o algún polvo de oro que pasa por allí dentro de aquellas, tipo unas ollas, parecen aquellos sombreros de chino de cabeza para abajo. Ellos se quedan rodando, buscando algún polvo de oro o alguna pepita y pasan a veces hasta muchos días de oro. Las grandes mineradoras saben de que aquello es señal que hay la avena en algún lugar. Las mineradoras van a buscar la avena realmente donde el oro está en mayor cantidad. Van a buscar la beta. Así como muchas personas buscan esas riquezas que nosotros hablamos aquí, solamente el dinero, lo que Dios quiere que tú entiendas y tú necesitas entender es que te conectes a la vena de la vida, de la riqueza de la eternidad, del Señor de la eternidad, como nosotros cantamos en esa última música. Entonces vamos a hablar de prosperidad. Ya estoy llegando a ese punto. No desistan. Ustedes que están ahí online, no desistan. Este mensaje va a durar aproximadamente 3 semanas. Yo ya sé, porque el día de hoy yo ya pregué 3 veces y no van a ser 2 semanas, van a ser 3 semanas. El día de hoy nosotros vamos a comenzar y vamos a hablar sobre las condiciones que Dios requiere para que te haga prosperar. Dios tiene condiciones. Pero antes de hablar de las condiciones, nosotros tenemos que hablar sobre lo que es riqueza, definición de riqueza. Riqueza para Dios. ¿Por qué? Porque los hombres explican riqueza apenas como un pedazo de aquello que Dios considera riqueza. Porque déjenme hacerles una pregunta. ¿De qué vale la pena? ¿De qué vale que tú tengas mucho dinero, ser rico y no tener salud? ¿De qué vale tener mucho dinero y no tener salud emocional? Estar deprimido. ¿De qué vale tener todo el dinero y no tener un buen nombre, que todo el mundo te odie, que te llamen de ladrón, que te llamen de corrupto? ¿De qué vale tener todo el dinero y tú no tener paz en tu vida? Como muchas personas en nuestra capital, Brasilia, hay muchas personas que inclusive allí tienen mucho dinero, inclusive por lo que yo entiendo, un poco de tu dinero, un poco de mi dinero, pero no duermen bien en las noches. Ellos tienen miedo que durante la noche, cuando se despierten como a las 6 de la mañana, la policía llegue y los metan presos, algemados. ¿De qué vale tener ese dinero todo y no tener paz? ¿De qué vale usted tener dinero y nadie tener aprecio por ti? ¿De qué vale tener dinero y ir al infierno? Jesús inclusive dijo, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su propia alma? ¿De qué vale eso? Porque la eternidad son millones de años. Aquí vamos a pasar 50, 60, con dinero tal vez 30, 40. Entonces, cuando Dios nos habla de riqueza, Él nos habla en una riqueza mucho mayor, una riqueza abundante de la cual el dinero hace o es una de las partes.
A mí me gusta el dinero. ¿A ustedes les gusta el dinero? Yo no amo el dinero porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo el mal. Nosotros no podemos amar el dinero, pero a mí me gusta. Miren, por ejemplo, aquí en mi bolsillo yo tengo aquí este color. ¿A ustedes les gusta este color? Medio rosado. Yo tengo este otro así. ¿Les gusta? Si a ustedes no les gusta ese color azul, entonces pásenmelo para aquí, porque a mí me gusta, a mí me gusta. Porque 10 de este de aquí me da un azul. Ahora, si yo tuviese que escoger aquí, a mí me gusta más el amarillo que el rosado. A mí me gusta más el marrón que el amarillo. Pero mi favorito es el azul. Eso que nosotros consideramos riqueza en el mundo, en realidad es apenas un pedazo de la riqueza de Dios. La riqueza de Dios es una riqueza que hace bien. La riqueza de Dios incluye varias cosas que Él nos enseña. Por ejemplo, en el capítulo 22, versículo 1 de Proverbios dice que es mejor tener un buen nombre que oro y plata, que mucha riqueza. Es mejor tener un buen nombre. ¿De qué vale tener mucho dinero y todo el mundo te odia o te llama de cualquier cosa, ladrón, pilantra, zafado, como pasa con muchas cosas, con muchas personas? ¿De qué vale que tú tengas? Miren, en el capítulo 15 de Proverbios, versículo 17, dice que ser amado vale mucho más de que dinero. Vale mucho más de que dinero. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas mujeres casadas tenemos aquí? ¿Tenemos muchas mujeres casadas? Tenemos, sí, bastantes. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes preferían haberse casado con alguien muy, muy rico, pero que te desprecie, que te desdeñe, que te coloque para abajo? O de repente ese pata no muy rico, pero que es apasionado por ti. ¿Cuál de ustedes, de ellos escogerías? El rico. Yo estoy solo jugando, pero después todos van a estar buscando quién fue que habló. No, nadie habló eso, yo que inventé. El amor vale mucho más. Esta semana conversé con una persona que tiene todo el dinero que ella necesita, pero ella se está quedando medio loca. Loca porque su esposo no la ama. Su marido tiene muchas otras mujeres. El marido la desprecia, la coloca para abajo. Ella está deprimida. Cuando Dios habla de riqueza, Dios habla de salud emocional, para que tú no vivas en depresión, en tristeza, muchas veces ni queriendo más vivir. Dios cuando nos habla de riqueza, nos habla de que tengas paz, que tengas tranquilidad, que vivas bien en tu familia, con tus hijos, papás en vuelta de la mesa. En el Salmo 128 dice paz con su esposa, con su familia. Dios cuando habla de riquezas, nos habla de alegría, que tú tengas alegría en tu vida. Eso es una riqueza que el dinero no compra. ¿Cuántas y cuántas personas ricas no tienen alegría? Y por eso todos los días usan cocaína o otras drogas para intentar generar dopamina, que es la química de la alegría, para intentar compensar por esa falta que existe en sus vidas. El concepto de Dios en cuanto a riqueza es salud, que tú tengas salud. El concepto de Dios de riqueza
es que tú seas utilizado para el propósito para el cual Dios te creó, de que tú encajes para aquello en lo cual los planes que Él tiene para ti, en los cuales que con los planes que Él te creó, que tú encajes allí, que tú acertes y que tú estés donde Él quiere que tú estés, que hagas lo que Él quiere que tú hagas. Eso genera riqueza, eso es riqueza, eso te da una autoestima y una valorización increíble, te da un bienestar. El concepto de Dios de riqueza es que tú tengas una familia que te ama, una familia física, una familia espiritual, que te da hasta su brazo derecho por ti. El concepto de Dios de riqueza es que tú tengas contentamiento, que tú estés feliz con aquello que tú tienes. Dios quiere que tú tengas contentamiento. Hay personas muy ricas, hay personas que si gastasen 1 millón por día, no tienen cómo gastar todo el dinero que ellos ya tienen, pero no son contentos. Siempre están queriendo más, están queriendo más. Hay alguna cosa que les falta en la vida de él. El concepto de Dios de riqueza entonces es también contentamiento. En el capítulo 6, versículo 6 de 1 Timoteo, de hecho, de hecho, la piedad, o sea, piedad significa tener las cualidades de Jesús, de Dios en su vida, con contentamiento es grande fuente de lucro. El hecho de no tener contentamiento con su ministerio, con su parte religiosa, con su parte espiritual, el hecho que tú no tengas contentamiento con eso es pobreza. Y Dios quiere que tú tengas riqueza en eso. Existe una generación que está surgiendo ahora, un movimiento entre el grupo allí de 25 a 35 años, que son iglesia ya era. Están tristes con las iglesias, piensan que las iglesias explotan. Son personas que conocen a Jesús, pero están cansados de la iglesia. Recientemente conocí un hombre aquí en la ciudad que me habló sobre eso. Y yo le dije, el problema es que tú estás en la iglesia equivocada. Si tu iglesia es una iglesia que solamente quiere tu dinero, solo quiere explotar al pueblo, tú estás en la iglesia equivocada. O tal vez tú estés allí por motivos equivocados. O de repente tú estás en esa iglesia porque pensabas que ibas a ganar dinero. De repente estás por motivos equivocados. Pero hay iglesias buenas. Existen iglesias buenas. Apocalipsis dice que algunas iglesias no son más iglesias. Solo porque tienen nombre no significa que sean grandes iglesias. Usted tiene que buscar una iglesia bíblica. Una de las marcas es una iglesia que ama, que coloca a Dios siempre en primer lugar. Una iglesia que no explote al pueblo, donde los pastores no coman la carne de las ovejas. Existen. Eso es riqueza. Y Dios entonces nos dice que el concepto de riqueza para Dios es también que tú tengas, sí, que tú tengas lo suficiente para que tú vivas bien. El concepto de riqueza de Dios es que tú tengas mucha sabiduría, discernimiento en sus decisiones, capacidad de tomar buenas decisiones. El concepto de riqueza para Dios es que usted tenga la vida eterna. Allí sí, tú encuentras la mina, la vena de oro. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Si tú no tienes vida eterna en tu concepto de riqueza, entonces tú todavía no entiendes lo que es riqueza de verdad. ¿De qué vale el hombre ganar dinero, ganar el mundo entero y perder su alma, ir al infierno? En el libro de 2 Crónicas, capítulo 1, versículo 11, Salomón fue instaurado como el rey de Israel y Dios una noche le dice, Salomón, hijo de David, pide cualquier cosa que yo te doy. En honra a su padre, pídame cualquier cosa que yo te daré. Salomón podía haber pedido dinero, podía haber pedido la muerte de sus enemigos, podía haber pedido
cualquier cosa. Y él pidió, ¿qué? Sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento para conducir al pueblo, aquella nación que era de Dios, conducirlo por los caminos correctos. Y Dios le dice, por el hecho de tú haber pedido sabiduría, yo también te voy a dar riqueza, victoria sobre tus enemigos. Te puedo dar todas esas otras cosas porque con sabiduría tú consigues gerenciar esas otras cosas. Sin sabiduría tú no gerencias ni tu dinero. Entonces, el concepto de Dios, al hablar de esas condiciones que Dios impone para la prosperidad, nosotros necesitamos entender que cuando Dios nos habla de prosperidad, Dios habla de riqueza, es el todo. No es solamente esas notas, esos billetes aquí, que hasta la inflación de repente se las come. Cuando esto de aquí salió, esto valía $50. Hoy vale menos de $20. Yo creo que inclusive al inicio, cuando este billete salió, valía $100. Hoy vale 20. Entonces, basados en ese concepto de que riqueza es mucho más que dinero y que dinero es apenas un pedacito de riqueza, entonces queremos hablar sobre 8 condiciones que la Biblia nos coloca como esenciales para que usted prospere. 8 condiciones bíblicas para la prosperidad. Primera condición. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4, es un versículo que leímos el otro día cuando hablamos de pereza. El perezoso consigue, pero nada, desea, pero nada consigue. Pero los deseos del diligente son ampliamente satisfechos. Entonces, la condición número 1 es que usted tiene que ser diligente y trabajar arduamente. Diligencia y trabajo arduo. ¿Qué es diligencia? Diligencia significa que tú trabajes y hagas lo mejor con lo mejor de tu capacidad. Eso no es perfeccionismo. Perfeccionismo ya es una enfermedad, donde la persona se valoriza por que algo sea perfecto. Eso ya es una enfermedad. Tiene que ver un especialista. Eso ya es un problema. Pero que tú hagas las cosas con lo máximo de tu capacidad, hacerlo bien, hacerlo con cuidado y hacerlo persistentemente, determinativo, trabajo arduo. Miren, en Proverbios 14, ya en la página siguiente, versículo 23, dice así: todo trabajo arduo trae lucro o trae provecho, pero solo hablar lleva a la pobreza. Todo trabajo arduo trae lucro. Entonces Dios está diciendo aquí que una de las condiciones para que tú prosperes es que tienes que trabajar duro, trabajar mucho. Y tú tienes que ser diligente, o sea, tienes que hacer bien tu trabajo. El que trabaja con diligencia, la Biblia dice, servirá delante de reyes y no de la plebe. Tú vas a subir en estatus en tu trabajo. Y eso es importante, que tú lo hagas y lo tienes que hacer constantemente. Hay personas que comienzan para mostrar producción, llegan a una empresa, muestran su trabajo, pero no persisten. Eso también es falta de diligencia. Eso es negligencia. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 a 12, Hebreos 6, versículo 10 a 12, dice así: Dios no es injusto. Él no se olvidará del trabajo de ustedes. Él no se olvida del trabajo de ustedes, si ustedes lo hicieron por Él, ni de su trabajo en su empresa, ni de su trabajo en la iglesia, ni de su trabajo en su ministerio, ni de su trabajo en su familia. Dios no se olvidará. Dios no es injusto. Él no se va a olvidar del trabajo de ustedes, aquel trabajo arduo
de usted criar a sus hijos en un mundo difícil en el cual vivimos. Pero Dios dice, Él no se va a olvidar de ti. Usted va a prosperar. Él no se va a olvidar de su trabajo, del trabajo de ustedes y el amor que ustedes demostraron por Él. Miren, al trabajar arduamente, y eso es el amor que ustedes demuestran por Él, porque ustedes ayudaron a los santos y continúan a ayudarlos. Cuando usted ayuda a su hermano, la Biblia dice que usted está amando a Dios. Eso es un trabajo a favor de su hermano. Pero en verdad, es como Jesús dice, todo lo que ustedes hagan. En Colosenses capítulo 3, 23, Pablo nos dice, todo lo que usted hace, todo el trabajo que usted hace, hágalo como para el Señor, pues Él es, en el último de los casos, su jefe. Él es su jefe superior. Todo lo que usted haga, hágalo como para Él. Vamos a colocar eso en su día a día. Por ejemplo, si usted es alguien que encana, antiguamente los llamaban de bomberos, pero ahora el bombero es el que apaga el fuego. Si usted es un encanador y va a hacer una encañación en una casa, hágalo como si fuese para la casa de Jesús. No haga las cosas malas, no haga las cosas correctamente, tiene que hacer las cosas correctamente. Si usted es mecánico, arregle el carro como si fuese el carro de Jesús. Si tú eres electricista, haga esa instalación eléctrica como si fuese para la casa de Jesús. Si usted está trabajando en algún ministerio de la iglesia, haga como si fuese un ministerio del cual Jesús participe. Él es el director de su ministerio. Todo lo que usted haga, hágalo así. Y usted va a prosperar. Esa es la condición. Entonces, tiene que hacerlo como y para Jesús. Una vez cuando yo estaba construyendo mi casa, el albañil, cuando estaba arreglando un baño, él rompió la parte de la cañería donde estaba instalado la ducha. Y en lugar de retirar esa cañería y arreglarlo, él comenzó a colocar cemento, una masa de cemento, y colocó la mayólica encima. Y el día que yo conecté, abrí la ducha, salía agua por todo el lugar. Entonces, imagina, yo puedo morirme, pero nunca más lo voy a contratar a ese albañil. Yo soy peor. Yo soy la peor propaganda de ese albañil. Yo soy el enemigo que él no quería tener. Y tengo otro ejemplo. Hace algunos años, había un hermano que trabajaba en una cierta área. No voy a decirles qué área porque ustedes pueden descubrir. Pero él era de la iglesia, no es más de aquí. Y él arreglaba varias cosas. Él trabajaba en esa área de arreglar cosas en el lugar. Y todos mis equipamientos, mis aparatos, yo colocaba en las manos de él porque él era muy competente, lo hacía muy bien. Y la gran cantidad de clientes que yo indiqué para ir con él, yo indicaba. Cuando me decían, ¿tú sabes quién arregla aparatos? Yo era el mayor propagandista que él ya tuvo. ¿Por qué? Porque él lo hacía muy bien. Pero la ambición tomó cuenta de él. Creció más que su espíritu. Y entonces él se convirtió en una persona gananciosa y comenzó a engañar. Él robaba una pieza de un aparato de alguien para colocar en otra pieza de otro aparato para ganar dinero. A veces él cogía parte del aparato de una persona y transportaba para otra persona. Y después cogía un otro de segunda mano usado y colocaba en el primero. Entonces él comenzaba a hacerlo con todas las personas, inclusive con sus amigos, con los hermanos de su iglesia, porque él descubrió que las personas confiaban en él, los hermanos confiaban en él. Hace más o menos un año y medio, un hermano llegó y dijo, yo estoy haciendo así, estoy trabajando por ahí. Y yo encontré un hermano de esa iglesia que yo creo que ya no es más. Él es muy competente en esa área. Y ahí él me preguntó si él era bueno o no era bueno. Y yo
Entonces, si yo doy recomendación de una persona que yo sé que es así, ya no lo recomiendo más. Entonces yo ahora no lo recomiendo más y disimulo. Un mes después, el hermano me llamó y me dijo, qué desgraciado esa persona. Y yo dije, yo nunca más indico a él. No indico ni para mi enemigo. ¿Entienden? ¿Saben por qué? Porque él dejó de hacer las cosas como para Jesús. Él dejó de trabajar con diligencia. Él dejó la ganancia, que la ganancia lo lleve a ser un pilantro, una persona mala, que robar. Él pensando que iba a ganar más. Y ese tipo de ganancia, de lucro, tiene piernas cortas, igual que la mentira. De repente todo el mundo descubre, el día de hoy esa persona perdió la empresa, la familia, perdió todo, vive en la miseria. Entonces, trabajar, una de las condiciones, la primera condición es trabajar con diligencia y trabajar arduamente. Diligente significa también con persistencia. Déjenme hablarles un poco sobre el mal que yo ya vi aquí en Manaus desde mi infancia. En nuestra ciudad, en la vieja Manaus, existía un grupo que era de otro país, que tenían algunos derechos porque eran próximos de los brasileños, entonces tenían el derecho de estar aquí en el país y eran dueños de casi todo el centro. Prácticamente todos los negocios de la ciudad pertenecían a esa cultura. Y esa cultura tenía una manía que era la siguiente. El objetivo del empresario era trabajar mucho. Ellos eran muy trabajadores al inicio. Pero el objetivo era llegar rápido a un objetivo que después ellos eran solamente los que mandaban, los que observaban, delegaban, se sentaban en un sillón y no colocaban más sus manos en la obra. Y existen inclusive aquí algunos hermanos que están en el mismo camino y todos ellos fueron a la falencia. Déjenme dar el ejemplo de 5. Por ejemplo, las librerías. Las librerías de aquí de Manaus eran pertenecientes a personas de esa cultura que yo les dije y al inicio de esas librerías el dueño estaba allí trabajando, sirviendo, envolvía los libros, daba vuelto, se iba atrás de los vueltos, del sencillo, atendía a los pacientes, hacía todo lo que sea necesario y por eso crecieron. Pero después, cuando habían muchas ganancias y mucho lucro, él no fue persistente, no fue diligente. Subían y todas las librerías tenían una ventanita allá encima, con una ventana, una silla. Ahí solamente se sentaban allí encima con la nariz mirando allí, solo vigilando para ver si había un empleado que le estaba robando. Solo mirando. Ya no colocaban más su mano en la masa. Amigos, si ustedes no colocan la mano en la masa, ustedes no saben lo que realmente está sucediendo. Es aquel dictado igual que dice que el ojo solo engorda con el dueño del amo. Las tecnologías, los cambios del día de hoy son muy acelerados. Si usted no tiene contacto allí con el pueblo, usted pierde contacto, pierde mercado. Todos ellos fueron a la falencia, quebraron. No quedó uno en la ciudad de Manaus. Por causa de esa ética, de esa idea, del pensamiento equivocado, falta de diligencia. Ellos tenían calidad al inicio, pero el objetivo era llegar a un punto en el cual no trabajas más. Cuando tú no trabajas más, mueres. En tu ministerio, tú tienes que tener la misma diligencia de hacerlo bien y hacerlo siempre bien. Y usted va a prosperar. Eso es lo que Dios dice. Usted necesita conocer. Hay pastores, yo hace algunos tiempos atrás, conversando con alguien que fue criado en una de las iglesias grandes aquí en nuestra ciudad, él fue criado desde los 3 años en esta iglesia y entonces sabe Dios cuánto esta familia y él nos dieron ya para esta iglesia. Hace algunos años atrás, él quiso tener una reunión de 15 minutos con un pastor de hace 30 años y el pastor no tuvo tiempo para él. El pastor le dijo, no. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no quiere estar más entre los miembros. Cuando un pastor no quiere estar más entre los miembros, es hora de él buscar otro trabajo. ¿Por qué? Porque pastor de ovejas tiene que andar con las ovejas.
Un hombre de negocios tiene que estar donde los negocios de él están aconteciendo. El dueño de la zapatería de vez en cuando tiene que hacer un zapato, descubrir los nuevos materiales, tiene que estar allí. Tal vez no lo haga todo solo. Tipo, una vez hace algunos años, en mi patio, yo estaba cambiando de personas que estaban deshierbando para mí. Yo tenía una máquina que lo hacía, pero estaba con un defecto. Y había una persona a la cual yo la conocía un poco. Y él me dice, David, yo estoy necesitando trabajar, yo te puedo ayudar a deshiervar, a sacar la hierba de tu patio. Ahí yo le digo, sí, este mes si tú quieres, puedes hacerlo. Ahí yo le pregunté, ¿cuánto tú quieres? Ahí él me dice, 100, págame 100. Ahí yo le digo, está bien. Y va ahí, puedes comenzar ahí, coge algunas herramientas que yo tengo ahí. Ahí él comenzó a hacer. Cuando dio mediodía, yo le llevé su almuerzo y ahí después de almorzar me dijo, mira David, yo tengo que irme, mañana yo regreso. Ahí él se fue. Al día siguiente él llega con un asistente. Ve si ustedes entienden, porque algunos de ustedes están haciendo lo mismo, porque ustedes no entienden lo que Dios dice. Yo sé por qué él trajo al asistente, porque es un trabajo duro. Ahí yo voy a trabajar menos, había solamente una herramienta y él dice, yo voy a mandar al otro. Ahí él quería llevar al otro solo para mandarle. Eso tiene que ver con pereza. Ahí él llegó y me dice, yo le pregunto, ¿quién es esa persona? Ahí él me dice, es un colega mío, un amigo mío, y me va a ayudar. Sí, pero yo no contraté a él. Yo no lo conozco. Yo no quiero cualquier persona entrando aquí en mi casa. No lo conozco. Yo solamente dejo entrar a quien yo conozco. Por eso que a mí no me gustan las personas de la energía, del agua, que a veces van y hacen huecos frente a la casa de todo el mundo, buscando instalaciones clandestinas. Querían entrar en mi casa, me amenazaron. ¿Sabe Dios quiénes son esas personas? Inclusive vio una persona hace muchísimo tiempo. Fue una persona de la empresa de agua de aquí de la ciudad, vestido inclusive como... Y habían entrado en la casa de un amigo mío y secuestraron a la familia de ellos. Tengan cuidado. Bueno, de cualquier manera, volviendo a la historia, entonces él fue con su socio. Ahí él dice, me va a ayudar. Y yo le digo, pero si solamente hay una herramienta para hacerlo. No, él hace un poco, yo hago otro poco. Ahí yo le digo, tú eres loco. ¿Por qué? Porque tú vas a ganar 100. Son 100. Y tú vas a tener que pagarle por lo menos 30 para él. Ahí tú te vas a quedar solo con 70. Tú eres rico así para... yo me saco el sombrero para ti porque estás ayudando a las personas. Yo creo que vas a tener un gran galardón en el cielo que estás ayudando a los demás desempleados. Tú ya tienes otro trabajo, ya. Por eso que tú quieres acelerar aquí, porque tienes otro trabajo ya para que vayas allá. No, en realidad él quería trabajar menos. Trabajo arduo es lo que trae la prosperidad. Trabaje mucho, trabaje bien y trabaje persistentemente. Y Dios va a hacerte prosperar. Eso ahí es básico, básico. Nunca sueñe en un momento en el cual usted diga que no necesita más trabajar. Sueñe sí en que llegue el momento en el cual usted está abriendo nuevas fronteras. El gerente, el director, el dueño de un negocio, él solamente puede disminuir su ritmo ahí en algún trabajo cuando él está teniendo ya tiempo para soñar en otras modalidades, en otras áreas donde él va a invertir. Allí sí usted tiene que tener tiempo para buscar, investigar mercado, entrar en mercados, conversar. Sí, pero solo para que usted esté abanando sus manos mientras los otros trabajan. Allí no, allí tú vas a la prosperidad, allí tú no vas a prosperar, tu negocio va a quebrar. Presten atención, hermanos, porque hay muchos que están abriendo empresas. Eso es bueno, es bendición de Dios, pero hagan lo correcto, sigan las consideraciones que Dios nos da aquí. Entonces, primera condición bíblica para que tú prosperes, usted tiene que trabajar diligentemente, arduamente. Segundo,
En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Deuteronomio, capítulo 28, cuando yo era niño, tenía tanta dificultad de hablar Deuteronomio, no conseguía. Capítulo 28, versículo, vamos a comenzar en el versículo 1, dice así, Deuteronomio 28, 1, sí, condición, sí, ustedes obedecen fielmente al Señor, su Dios, y siguen cuidadosamente todos los mandamientos que hoy les ordena, el Señor, tu Dios, te pondrá encima de todas las naciones de la tierra. Yo quería que todos nuestros gobernantes, si ustedes tienen acceso a algún gobernante, cojan este versículo y mande para ellos. Brasil no está por encima de otras naciones. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo los mandamientos del Señor. Brasil tiene condiciones de ser el país más rico del mundo, pero no lo va a hacer mientras no obedezca a Dios. Vamos a continuar. Si ustedes obedecen los mandamientos que hoy les doy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes y los acompañarán. Si ustedes obedecen al Señor su Dios. Ustedes serán bendecidos en la ciudad, en el campo. Serán bendecidos todos los frutos de su vientre, sus cosechas, sus becerros, sus corderos, sus rebaños, sus cestas, su canasta, la mesa de amasar. Todo serán bendecidos en todo lo que hagan. ¿Cuándo? Cuando ustedes obedezcan, o nosotros obedezcamos los mandamientos del Señor. Y Dios nos da un ejemplo de eso en la historia de Israel. Israel estaba en malas mantas porque no habían sido fieles a Dios, no habían caminado con Dios. Y de repente aparece un rey llamado Ezequías. Miren en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 31, aparece el rey Ezequías y él determina en su corazón que él iba a seguir los preceptos de Dios, obedecer, y él luchó para colocar a todas las personas de vuelta a los caminos del Señor. Él restauró el templo, él restauró el trabajo religioso que Dios había dado para Israel. Y en el versículo 20 del capítulo 31 de Segunda Crónicas, el versículo 20 dice, eso mismo hizo Ezequías en todo Judá. Él hizo lo que era bueno y correcto. En todo fue fiel delante del Señor su Dios, y todo lo que él emprendió para el servicio del templo de Dios y en la obediencia a la ley y a los mandamientos, él buscó su Dios y trabajó de todo corazón, y por eso, ¿qué dice? Y por eso prosperó. Y por eso prosperó. Dios, además de mandar, Él aún da ejemplos de quién hizo y quién no hizo. Por tanto, obedezca al Señor y Dios va a traer prosperidad en sus negocios, en su familia, en su ministerio, en su iglesia. Dios va a prosperar. Eso hace parte de cómo Dios trabaja. Condición número 3. El Salmo 37. Salmo 37. Si ustedes están buscando algún salmo para meditar, memoricen ese salmo entero. Es espectacular. Salmo 37, versículo 4. Dice, deleítate en el Señor y Él atenderá los deseos de tu corazón.
Deleítate en el Señor, alégrate en el Señor. Amárrate en Él, apasionate por el Señor y Él te va a dar los deseos de tu corazón. Entonces, una de las condiciones que Dios nos da es que tenemos que tener alegría en el Señor. Y usted dice, entonces, ¿pero cómo me alegro? La Biblia dice, alégrate en el Señor. Otra vez te digo, alégrate. Es algo de lo cual podemos hacer, es algo sobre lo cual tenemos dominio. Cuando Dios nos da una orden en imperativo, en el verbo, es que es algo que nosotros podemos hacer. Y Él nos dice, alégrate en el Señor, deleítate en el Señor. Ustedes me preguntan entonces, ¿y cómo yo hago eso? ¿Cómo me alegro en el Señor? La Biblia dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Ustedes se recuerdan cuando ustedes eran apasionados por aquella mujer que ahora solamente se sienta a su costado. No levanten su mano que se va a poner triste ella. Allí ella se sentía una reina. Pero ¿sabe por qué usted perdió esa pasión? No estoy hablando para todos, solo para el 90%. ¿Saben por qué que ella no se siente más una reina? Tal vez ni siquiera una princesa. Porque usted no se alegra más en ella. ¿Y sabe por qué usted no se alegra más en ella? Porque usted no invierte más en ella. Cuando usted tenía miedo que ella se case con otro, allí sí, usted hacía de tripas corazón. Usted hacía cualquier cosa. Sí, decía, yo estoy necesitando ir al centro mañana. Ahí tú decías, sí, ¿qué hora? 5 de la mañana. Sin problema, usted ni dormía en la noche. 4:30, tú ya estabas allí plantado en la puerta de ella, esperando servirla. Yo quiero ir para la casa ahora. Claro, sí, yo te llevo. Usted está en el medio de un gran partido, viendo su partido. Ahí usted deja su partido, usted invertía su tiempo, su pensamiento, su dinero, su tiempo. Yo tenía un amigo que él mal ganaba un salario mínimo, trabajaba en la empresa de Utah, y él le compró, ni siquiera era su enamorada, un anillo que le costó todo su sueldo. Pasó un mes, yo creo que iba hasta a pie a su trabajo, no tenía dinero para el pasaje. ¿Por qué? Porque él amaba a esa mujer y él invertía todo, invirtió su vida. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Sabe por qué las personas aman esta iglesia? Yo amo esta iglesia. ¿Quién más ama esta iglesia? ¿Sabe por qué? Porque yo invertí aquí todo. Como digo yo de vez en cuando, aquí está mi sitio. Allí están unos 4 departamentos que yo no construí. Allí, en esa pared allí. Mi riqueza está aquí, como la riqueza de muchos hermanos. Por eso que esta iglesia es bendecida. Pastores de iglesias muy grandes de Brasil de vez en cuando me preguntan en unos congresos que hacemos una vez por año. Me preguntan, ¿cómo es? Porque ya corrió la noticia. Las iglesias brasileñas grandes ya saben que aquí hay una iglesia de unas personas que usted dice así. Podrían ayudar a hacer la limpieza en este mes y corre un montón de personas, más de lo que nosotros necesitamos. Ahí cuando decimos, miren, tenemos un trabajo para hacer allí, hay pastores que vieron eso y les parece que eso es increíble. Y ellos me preguntan, Pastor David, ¿cómo hacen ustedes que esas personas trabajen tanto? Yo les digo, con chicote. No, claro que yo no les digo eso. Yo les digo así, hermano, el pueblo de la iglesia ama a Jesús. Entienden que los servicios son para Jesús. Están todos locos para enamorar a Jesús. ¿Entienden? Él es el rey de las riquezas, Él es el rey de la vida eterna. Están todos invirtiendo y por eso no tenemos reclamos. Nuestra iglesia, para el tamaño que tiene, no tiene reclamos. De vez en cuando hay un hijo del demonio que reclama, pero es muy raro.
Aquí la gente reclama de que no hay más trabajo para hacer. Yo quiero participar, igual es que la iglesia que Pablo nos cuenta. Ellos rogaron la oportunidad de trabajar. Decían, yo también quiero trabajar. Usted invierte su tiempo, invierte su pensamiento, invierte su oración, invierte su energía. Usted ven cómo es eso. Es por eso que nosotros amamos esta iglesia. Así también es con Jesús. Tenemos que invertir en Jesús. Ustedes se recuerdan, ¿cuántos ya hicieron aquí Uno con Dios, el curso 1 con 10? Si todavía no han hecho ese curso, mañana vayan a nuestro site nip.org.br. Vengan. Ya comenzamos con 190 personas, pero podemos todavía comenzar. Nosotros conseguimos un lugar para usted. Pero en el curso Uno con Dios, ustedes se recuerdan la cuarta lección. ¿Quién se recuerda la cuarta lección? Conciencia de la presencia de Dios. En realidad, originalmente era conciencia de la presencia constante de Dios, 24/7. Dios está con usted, el Espíritu está con usted. Y hay varios ejercicios. Hay 6 ejercicios allí. Hay el buenos días, Señor. Usted todavía hace eso. Yo hago eso. Cuando yo me descubro que estoy olvidándome de hacer eso, yo retorno a hacerlo eso. Antes de salir, si mi esposa no está despierta, yo hablo bajito. Buenos días, Señor. Si ella no está en el cuarto, ahí yo digo, buenos días, Señor. Qué día maravilloso va a ser este. Buenos días, Señor. Después, hasta el día de hoy, yo tengo en mi celular, a cada hora, yo tengo una campanita que me recuerda, y ahí yo veo cómo está yendo mi día con el Señor de hora en hora. Y esas cosas me ayudan a colocar mis pensamientos, como este anillo me hace recordar los pensamientos cuando yo veo el reflejo. Y yo me recuerdo que tengo una esposa que me olvidé llamarla. ¿Entienden? Eso me ayuda a ver a quién yo debo fidelidad, a quién yo amo, quién me ama. Y así también esos ejercicios, el VIP, los elogios, el agradecimiento, las buenas noches. Si tú no estás practicando eso, es porque tú ya estás más grandecito. No, tú no creciste, tú estás un enano, tú estás decreciendo, estás un chiquitito. ¿Por qué? Porque al alegrarse en el Señor es que Él te va a prosperar. Dios prospera a aquellos que se alegran en Él. Es por eso que Pablo nos dice, descubra qué es lo que le hace alegrar a Dios y hágalo. ¿Por qué? Porque Pablo quería la prosperidad de los miembros de la iglesia, de los hijos de Dios. Y Dios quiere que tú seas próspero. Y para eso tienes que tener alegría en el Señor. Si tú quieres prosperar. Hoy en la noche, nosotros ya vimos 3. No pierdan el próximo domingo, porque si no, tú vas a quedar paralítico o vas a quedar con algún problema, porque tú escuchaste solo la mitad del mensaje. Todavía faltan más de la mitad. El próximo domingo vamos a cerrar más. Usted que está en la internet, no pierda el próximo domingo. Usted no puede perder las próximas 5 condiciones. Vamos a repetir para encerrar y resumir. Las 3 condiciones que hoy día vimos, que Dios exige para prosperar. Prosperar en el sentido amplio, que también incluye los billetitos, los de todos los colores. ¿Cuáles son esas condiciones? Número 1, diligencia y trabajo arduo. Número 2, obediencia a Dios. Y número 3, alegría en el Señor. Yo espero que su semana sea una semana en la cual tú apliques esas cosas en tu trabajo, en tu ministerio, en tu familia, donde fuera que vayas. Aplica estas cosas y tú vas a prosperar. Oremos. Querido Padre, Padre querido, muchas gracias por habernos sacado las vendas y mostrarnos los secretos para que nuestro camino sea próspero, nuestra vida también. Señor, que tú puedas corregir algún desfoque que nosotros podamos estar teniendo, de pensar que nosotros estamos pensando que riqueza es apenas financiero. Señor, que estas tus palabras el día de hoy, esta noche, nos ayude a entender el
todo de la riqueza y de la permanencia de la riqueza verdadera. Padre, que nosotros podamos esta semana intentar vivir estos tres principios que tú ya nos colocaste aquí. Tener un trabajo arduo, diligente, de obediencia y de alegría en el Señor Jesús. Padre, es eso lo que nosotros te pedimos. Recuérdanos cuando nos estemos olvidando. Ayúdanos a vivir esas verdades, esos principios para que podamos prosperar. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Una buena semana. Amén.